Buenos días, mi nombre es Andrea Karina Antolínez Moreno, estudiante de quinto semestre de la licenciatura en Básica Primaria. El día de hoy nos encontramos con la docente Sandra Milena Orduz. Buenos días. Bueno, a continuación se realizarán una serie de preguntas en cuanto a la importancia de los derechos básicos de aprendizaje y los lineamientos curriculares a la hora de realizar una planeación. La primera pregunta es, ¿cómo se relacionan los derechos básicos de aprendizaje con los estándares básicos de competencias? Bueno, dentro de los lineamientos que nos presenta el Ministerio de Educación Nacional para la enseñanza de inglés como lengua extranjera, tenemos que tanto los estándares como los derechos básicos de aprendizaje son las principales herramientas, por decirlo así, que tenemos en el momento de hacer nuestra planeación para un grado escolar en que trabajamos en la institución. Entonces ellos nos muestran cuáles los contenidos, nos dan una referencia de los contenidos que debemos trabajar, nos dan una referencia de los tipos de actividades que deben hacer nuestros estudiantes en clase, nos dan una referencia sobre qué es lo que el estudiante mínimamente debe aprender en un ciclo en el que esté matriculado. Bueno, la segunda pregunta es, ¿cuál es la importancia de los estándares? Bueno, los estándares son importantes para que el docente tome decisiones sobre cómo planear su proceso de enseñanza-aprendizaje, qué tipo de actividades debe llevar al aula para que el estudiante sea competente en la lengua extranjera. ¿Cómo están estructurados los derechos básicos de aprendizaje? Los derechos básicos de aprendizaje, una estructuración como tal precisa, para decir un docente está estructurado de esta u otra manera, no lo podemos decir. Hay grados que tienen 7 derechos básicos de aprendizaje, otros que tienen 8, otros que tienen 9, e incluso en el documento del Ministerio de Educación nos presentan esos derechos para cada grado, e incluso hay espacios para otros posibles que uno como docente pueda decidir. Y pues los estándares en la pregunta anterior, los estándares están organizados por las habilidades comunicativas del lenguaje. Entonces eso le sirve al docente para saber que en su clase no solamente debe haber ejercicios de lectura o escritura o solamente ejercicios de habla y escucha, sino que debe haber una integración de las habilidades del idioma. ¿Cómo pueden los derechos básicos de aprendizaje influir en la calidad de educación que recibe un estudiante? Totalmente, si nosotros los docentes leemos de manera crítica, de manera analítica, esos derechos básicos de aprendizaje nos van a permitir consolidar propuestas de aprendizaje sólidas, firmes, que sinceramente lleguen al estudiante y que el estudiante pueda desarrollar sus habilidades comunicativas. ¿Cómo se pueden abordar los derechos básicos de aprendizaje a la hora de planear una clase? Bueno, en primer lugar hay que hacer una lectura crítica, analítica de ellos. También para decidir sobre cuáles voy a trabajar, aunque es cierto que esos derechos básicos de aprendizaje se deben trabajar a lo largo del año. Nosotros no podemos dejar de trabajar algún derecho básico de aprendizaje porque estaríamos limitando el proceso. Entonces, miramos cuáles son esos derechos, miramos el contexto en el que nosotros estamos trabajando, porque no todas las instituciones tienen estudiantes con las mismas características, no todos los colegios tienen las mismas herramientas para orientar la clase de inglés. Entonces tenemos que mirar desde cuáles son las necesidades de nuestros estudiantes en el momento de aprender la lengua, cuáles son las fortalezas que ellos tienen, pero también cuáles son sus debilidades, y esos derechos básicos de aprendizaje se miran desde un enfoque que le permita al docente decidir sobre qué tipo de actividades va a llevar a su clase, teniendo en cuenta necesidades de los estudiantes, recursos con los que cuenta la institución, cantidad de horas a la semana. Ok, profe, ¿algún otro aporte respecto a la temática? No, que pues es supremamente importante que los docentes conozcamos esos estándares, esos derechos básicos, y que hagamos una apropiación de ellos para llevar procesos efectivos en el aula. Ok, muchas gracias.